En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos también a el subsecretario. ¿Está por ahí o el equipo? Bueno, está señor Hurtado, sí, perfecto. ¿Nos escuchan bien? Secretaria de la cuenta y sí, los otros presidente. Puntos. Tenemos un documento de la doctora Liliana Galdames, investigadora titular y directora alterna del proyecto ANID-PIA SOC, que es el ex CONICIT, y mediante el cual remite diversas observaciones al proyecto de ley sobre migración y extranjería que tiene su señoría en las carpetas. ¿Nos podría enviar por correo también? Sí, también se lo mandaron por correo. Ya están los mails. Y eso sería en cuanto a la cuenta, señor presidente. Presidente. Le ofrece la palabra, señor Sí. Moreira. No tanto por la encuesta. Equivocaciones públicas, disculpas públicas. Yo afirmé, insistí en la sesión pasada un acuerdo que a mi juicio se había tomado, pero recopilando todos los antecedentes, efectivamente yo nunca dije, yo me refería al tema de la sala, pero como bien lo dijo la secretaria y la ayudante de secretaría, el equivocado soy yo, por lo tanto la información no era con respecto a la sala, de que en la sala no se podían hacer indicaciones, así que por lo tanto me equivoqué yo y les pido disculpas por mi equivocación. También teníamos que tomar un acuerdo sobre el tema de la redacción, de la concordancia, ¿no? del informe, bueno, el texto. Si quiere usted lo explica, secretario. Que como se han suprimido 2 artículos, el texto del proyecto tiene muchas discordancias con los artículos a que se hace referencia. Por ejemplo, el artículo 4 dice, y en relación a lo dispuesto en el artículo 5, ese artículo 5 ya cambió. Entonces, se requiere el acuerdo de la comisión para que la Secretaría haga las concordancias de redacción de los artículos pertinentes. De acuerdo, presidente, yo por lo menos. El acuerdo, senador Felipe. De acuerdo, presidente. Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a cambiar el orden simplemente porque a solicitud del senador Felipe Kast, que yo la acojo, no tengo problema en abordar la indicación propuesta por él, porque en algún momento tiene que desconectarse, entonces para que pueda justificar la indicación. Entiendo que es la última que veríamos hoy, ¿no? La 175. Entonces, vamos a comenzar por esa y luego retomamos donde íbamos en el orden. Creo que no altera, no hay ningún problema. Secretaria, por favor. Indicación del senador Kast para reemplazar en el artículo 175 la palabra definitiva por temporal, y quedando en los siguientes términos: del avecindamiento, para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal, y antes decía definitiva. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad se comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos. Para los efectos de este artículo se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso 3 del artículo 71. Bien, se ofrece la palabra al senador Felipe Kast para justificar la indicación. Y saludamos a la senadora Yasna Proboste, que está conectada. Sí, y estamos esperando el papel de cambio de comité. Le dije también a la senadora Adriana Muñoz, me dijo que lo estaba gestionando en este momento. No hay problema. Gracias, presidente. Saludar a los senadores presentes y al Ejecutivo. La indicación es algo que simplemente busca tomar alguna práctica internacional, que justamente cuando hay el avecindamiento que está declarado en la Constitución, se tome desde que efectivamente la persona tiene un permiso de residencia formal en Chile. Y eso, en el fondo, es desde el momento que tiene la residencia temporal, siempre y cuando se dé en forma continua. Y por eso la última parte del artículo que leyó la secretaria
hace consecuencia con eso. Es simplemente el cambio de cuándo empieza a contar ese avecindamiento, que es desde que tiene la residencia temporal, presidente. Bien. Se ofrece la palabra. Yo quisiera Senador Moreira. pedirle una opinión al Ejecutivo sobre esta indicación del senador Kass, que a mí me parece bastante interesante. Por su intermedio, presidente, acá Alfredo Velorio. Adelante. Efectivamente, lo que propone el senador Kass es cómo funciona hoy en día. O sea, hoy en día, efectivamente, para la nacionalidad son 5 años de nuestra residencia. Nosotros, efectivamente, entendemos que esto se va a votar ahora en la comisión, pero en primera instancia no vemos mucha dificultad, no hay ninguna dificultad técnica. Eso, gracias. Técnicamente es correcta la indicación, no tiene ninguna dificultad, senador Lazo. Bien. Una pregunta, ¿esto corre para las elecciones? Porque entiendo las elecciones municipales y parlamentarias. ¿Cómo es hay diferencia con el tipo de elecciones municipales, presidenciales, parlamentarias, etcétera? No, la Constitución se refiere al derecho a sufragio de forma general, digamos, que es el derecho a sufragio pasivo, que es emitir el voto, básicamente votar por un tercero, participar en una elección votando por un tercero, porque para el sufragio activo, y eso yo estoy consciente y me consta que el senador indicante lo tiene en conocimiento, para el sufragio activo hay una diferencia porque se necesita para ser candidato 5 años después de haber obtenido los derechos de nacionalidad, que en el fondo es el derecho a sufragio. Entonces, opera para cualquier elección y como es de acuerdo a lo que establece la ley, así mismo lo establece la Constitución, la ley hoy día establece que la persona es subida automáticamente, como cualquier chileno que goza de derechos ciudadanos, digamos, al registro que emite el CERVEL para cada elección específica, que lo cierra, lo que se llama padrón electoral, básicamente, que lo cierra en un momento anterior a la elección que se termina por ley. Oye, un detalle, una pregunta que es común, ¿cómo se informa al servicio electoral? Esto se hace de forma automatizada. O sea, efectivamente, el sistema informático, una vez que se solicita la visa de residencia, una vez que cumple 6 años, se envía como cada 15 días un oficio al servicio electoral para que vaya actualizando los datos. Bien. Se ofrece la palabra. Si es que hay más preguntas o comentarios a la indicación, o si no, procedemos a votar. Parece que no. Todavía no llega el papel de la senadora, pero igual ha operado bien. Presidente, yo pensaba votar a favor de esta indicación, pero no hay creo problema. que tengamos dificultad. Creo No tengo problema en que vote puede la haber senadora. mayoría independiente de mi voto. Bien. Bueno, ponemos en votación entonces la indicación. Senador Moreira, ¿cómo vota la indicación 175 al artículo 175? A favor la indicación del senador Kass. Senador Kass. A favor. Señor presidente, A favor también. queda aprobada entonces por unanimidad. Presidente, mire, yo tengo una duda y quisiera preguntarle al Ejecutivo. Mire, este artículo, yo hoy día lo conversé, y es el artículo número, ¿cuál fue el último que aprobamos? El de los 2 años, el 70 fue, ¿cuál fue? El de los 2 años. Sí, eso de los 2 años el 70, ¿no es cierto? A ver, un momentito. No, mira, si bien es cierto este anuncio, perdón, este artículo, yo lo voté en contra junto con el senador Kass.
está votado, pero yo igual creo que para la historia de la ley, lo que dice en relación con la propuesta de modificación de criterios de otorgamiento de permisos. Y yo siento que este artículo 70 que aprobamos, que era una indicación del senador Latorre, yo creo que se deja verdaderamente, presidente, y me lo han manifestado senadores de regiones, por lo menos de Arica y de Iquique, su preocupación, porque sienten de que aquí nosotros estamos dejando la puerta abierta a una migración sin restricción, y creo que este artículo es bastante peligroso. Y yo creo que para la historia de la ley, quienes votamos en contra, a mí me gustaría, por favor, una apreciación del Ejecutivo en forma pedagógica de lo que, y ojalá graficarlo con algún ejemplo, qué significa el que se haya aprobado por parte de la oposición este artículo, esta indicación al artículo 70. Por eso quería pedirle al señor Bonito que, por su intermedio, presidente, nos pudiera dar mayores antecedentes al respecto. Dejo claro y entendido que este es una indicación que presentada aquí por el senador Latorre, y la verdad que yo he pensado en la sala que se elimine esto que se ha aprobado, pero quiero tener la certeza de que no estoy equivocado con mi planteamiento sin escuchar antes al Ejecutivo. Muy bien, está en todo su derecho, senador. Mijael Bonito, adelante. Muchas gracias, presidente. Sí, con respecto al artículo 70, quiero hacer un recordatorio de qué fue específicamente lo que se votó. Se votó establecer como una nueva una autorización que se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Se encuentran en el país desde hace más de 2 años. 2. Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a 1 año y que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia. Acrediten poseer medios económicos suficientes para su subsistencia o que realicen una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes. Se agrega otro inciso que señala que esta residencia tendrá una duración de 1 año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de residencia definitiva. Lo que sucede con esto, por su intermedio, presidente, en la pregunta del senador Molina, yo creo que es más o menos la misma inquietud que tuvo, por su intermedio, presidente, nuevamente, la senadora Proboste, justamente cuando participó, cuando votó en este artículo. Ella, en un minuto, de hecho, bueno, perdone, senadora, la voy a parafrasear, pero dijo algo así como que le parecía una señal equívoca y por eso pidió más explicaciones, digamos. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente lo que sucede es lo siguiente. Hace muy poco, el señor Jaime Esponda, que es el director jurídico o el abogado que siempre va a estas comisiones, que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado hace poco, cuando comenzamos a discutir esta ley, señalaba que justamente un artículo como este o una categoría como esta que se acaba de aprobar no aparece en ningún lugar del mundo, digamos. Efectivamente, a las personas que presentaron esta indicación, porque esta es una indicación que venía de antes, uno de los conceptos que aplicaban era que esta era un tipo de regularización que se expresaba en el derecho migratorio español. Y eso, presidente, por su intermedio, no es enteramente así. En el derecho español, y discúlpenme que el otro día no pudimos explicarlo largamente porque las conversaciones por Zoom y las discusiones por Zoom son un poquito más complejas. En el derecho español hay 3 tipos de regularización a partir del arraigo que tenga la persona en el país. Hay una regularización que se llama regularización por arraigo laboral, hay una regularización que se llama regularización por arraigo social y hay otra que es por arraigo familiar.
En el primer inciso del artículo 70 ya está por arraigo familiar. ¿Ya? No tiene ninguna discusión. Está específicamente establecido que las personas en Chile pueden cambiar su categoría migratoria desde turista o permanencia transitoria hacia residente temporal a partir de que tienen vínculo con un chileno o residente definitivo. Ahora bien, lo que se hizo en esta indicación que se aprobó fue mezclar el arraigo laboral español con el arraigo social, quitando específicamente todas las restricciones que tiene uno u otro y estableciendo solamente las ventajas. Me explico. En el arraigo laboral español se requiere demostrar, en el arraigo social, se requiere demostrar la permanencia continuada por al menos 3 años, uno más que lo que se aprobó acá, contar con una oferta de trabajo, pero en adición se requiere tener vínculos familiares con extranjeros residentes o nacionales españoles. Y se define el vínculo familiar como matrimonio o lo que sería un acuerdo de unión civil, que también es una unión de hecho reconocida, o vínculos con descendientes o ascendientes en primer grado de forma directa. ¿Ya? Después, en el arraigo laboral propiamente tal, se establecen los 2 años, pero no se acepta contrato de trabajo, sino que para demostrar la vinculación laboral tiene que haber habido previamente una sentencia judicial o una conciliación entre lo que sería en Chile un juzgado del trabajo, que reconozca que esa persona tuvo una relación laboral por al menos X tiempo desde que llegó al país. Entonces, lo que se hizo acá fue tomar los 2 años, que era lo más favorable, digamos, lo más fácil para un migrante irregular, digamos, 2 años, se elimina todo el tema relativo al vínculo familiar, que es una restricción importantísima que tiene la legislación española. Y se elimina la forma de acreditación más severa, que es la acreditación frente a sentencia judicial o en su efecto una conciliación reconocida de sede judicial. Y se adiciona el contrato de trabajo. ¿Qué hacen los españoles? Ponen el contrato de trabajo junto al vínculo familiar, porque la verdad lo que están buscando es que no haya un desajuste en la reunificación familiar. Eso por un lado. Y por el otro, cuando se refieren a temas realmente laborales, obligan específicamente que haya un reconocimiento o una acreditación de esa relación laboral en sede judicial, que es una sede probada que además va a tener una acreditación de muchísimo más alto estándar. Acá se eliminan todos los requisitos importantes y se establece lo sencillo. Con respecto a que lo mencionan como de forma excepcional, esto no va a funcionar así. Ni siquiera en España ha funcionado así. Desde el año 2014 al 2018 en España, en ese quinquenio, el promedio es de 35.000 otorgamientos anuales de este tipo de residencias por arraigo. Lo que significa que no soluciona el problema de la irregularidad, sino que lo perpetúa. Porque todos los años hay 35.000 personas más que cumplen los requisitos y solicitan el arraigo, y así se ha mantenido por el resto del tiempo. Por lo tanto, no es una solución directa. Pero este artículo, y por su intermedio presidente del senador Moreira, comprendiendo su preocupación, este artículo no solamente abre la puerta a que se premia la irregularidad con un permiso de residencia, sino que también se premia con que el periodo que la persona tiene que cumplir, o el plazo que tiene que cumplir como residente temporal para poder solicitar la visa de residente definitivo, es la mitad que el plazo que tiene la persona que cumplió todos los requisitos y que nunca ha estado irregular en un solo minuto. Que eso es bastante inentendible. Entonces,
Pero tampoco se puede mirar solo este artículo, hay que mirarlo concatenado con el resto de las aprobaciones que se hicieron. Y aquí me gustaría detenerme un segundito, porque lo que se ha hecho, a mi juicio técnico, no estoy estableciendo un criterio político de ninguna naturaleza, a mi juicio técnico, lo que se ha hecho es cavar un túnel en la frontera. Y lo quiero graficar, que es cavar un túnel en la frontera, o sea, crear una forma de acceso paralela que burla toda posibilidad de política migratoria y todo control de la autoridad migratoria. ¿Por qué? Porque se aprobó también la eliminación del numeral 4 del artículo 34, donde había una prohibición facultativa de la Policía de Investigaciones, que es el órgano controlador de frontera por excelencia, para prohibir el ingreso de aquellas personas que realizaran declaraciones manifiestamente falsas de que lo que estaban declarando no guardaba relación con su intención real de realizar en el país. Por ejemplo, la persona que dice venir de turismo, pero no tiene ninguna condición de turista y trae, qué sé yo, toda su documentación para encontrar trabajo, por ejemplo. O en su efecto, aquel que porta elementos como skimmers, que son los elementos electrónicos para la clonación de tarjeta, que hemos tenido en los años anteriores varios casos en la frontera, donde la Policía de Investigaciones no deja ingresar a esas personas porque tienen dentro de su equipaje elementos que solamente sirven para la clonación de tarjetas de crédito. Entonces, con esta eliminación del numeral, es imposible que la policía, aún teniendo el skimmer en la mano, o sea, viéndolo, es imposible que la policía les pueda impedir el ingreso porque se le ha quitado la facultad. Cosa que además tienen todas las policías del mundo. La chilena va a ser la única que no lo tiene. De hecho, la policía del Perú, voy a poner vecinos, la policía de Argentina, lo hace a diario, la policía de Colombia, lo pueden ver en muchos programas en la tele, digamos, donde esto se refleja. Y las policías un poquito más sofisticadas tienen incluso perfiladores. Y el perfilador es una persona que va estudiando los movimientos de las personas que están tratando de ingresar y los llama y les hace entrevistas por separado, que son como segundas entrevistas o entrevistas en segunda instancia con cierta profundidad, donde hay criterios objetivos para tomar una decisión. Esa facultad se le acaba de quitar a la policía. Por lo tanto, esa persona que va a entrar por la frontera, en cualquier condición, aún teniendo elementos que demuestran objetivamente que viene a cometer un delito, va a ingresar al país porque la policía no tiene la facultad para prohibir su ingreso, bajo ningún concepto, porque ya no está en la ley. Esa persona se va a esconder de la autoridad pública o de la autoridad migratoria por 2 años, y a los 2 años va a ser premiado con una visa de residencia temporal y al año va a tener una visa de residencia definitiva. ¿Por qué digo que va a ser premiado? Porque no va a ser una excepción. Porque cuando la persona cumpla los requisitos, ¿cuál sería entonces el fundamento de la administración para negarle la residencia temporal? Ninguno. Por lo tanto, caería en discriminación o en un acto no fundado, no razonable, y sería efectivamente un acto arbitrario. Luego se aprobó, y esto también es parte del sistema, porque yo me gustaría, por favor, de verdad que se lo imaginen ilustrativamente como una concatenación de... Luego se aprobó que no se puede reconducir inmediatamente en frontera a aquellas personas que digan, que manifiesten solicitar refugio. Y eso incluye, además, a las personas que, voy a poner un ejemplo claro, una persona que fue expulsada de Chile el día de hoy, no por la autoridad administrativa, sino por un juez de la República como una pena sustitutiva, si ingresa, va a ser reconducido de inmediato y dice, yo quiero refugio, según lo que quedó
en el inciso sexto del artículo 131, esa persona tiene que ingresar nuevamente a Chile. Entonces se está afectando una sentencia judicial y no solo un mero acto administrativo. Y eso crea una brecha que impide cualquier tipo de política migratoria, porque no hay mecanismos para controlar el ingreso y, en segundo lugar, no hay mecanismos para controlar la regularidad de estas personas. Y por último, sé, porque lo vimos en el documento previo, y que también está concatenado, viene el tema de una tercera instancia para el recurso contra una expulsión administrativa. ¿Y por qué digo una tercera instancia? Porque se creó una instancia administrativa donde la persona, antes de ser expulsado, participa del proceso administrativo sancionatorio y puede defenderse, incluso como abogado. Luego tiene el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones, que tiene 10 días para presentarlo. Y eso ya son dos instancias, una instancia sancionatoria y una instancia recursiva. Pero la propuesta que se va a hacer, porque sabemos que se va a hacer porque está en el listado que tuvimos a la vista en los días anteriores, adiciona ante la Corte Suprema un nuevo recurso. ¿Qué supone esto? Todos sabemos cuáles son los plazos para la administración de justicia. Por lo tanto, ya no puedes impedir el ingreso como Estado. Número 2, tienes la obligación, porque al final se convierte en una obligación, porque es casi un derecho adquirido, cuando se cumplen los requisitos, que regularizarlo. Y tercero, ante un mal comportamiento de una persona que desde el minuto 1 es probable que la Policía de Investigaciones lo haya determinado así, cuando se expulsa, no solo tiene un recurso judicial en la Corte de Apelaciones, sino que además tiene una tercera instancia que constituiría una segunda instancia judicial, que demora probablemente más de un año y medio, como es normal. Lo que supone además que la persona va a tener muy probablemente los 2 años para retornar al punto 1 y pedir la regularidad. Entonces, lo que se ha hecho, y disculpen, es justamente bloquear toda posibilidad de una política migratoria ordenada en el país y crear un incentivo tremendamente perverso para la irregularidad, sin hacer ninguna distinción, o aún peor aún, premiando al migrante irregular con un trato superior de arraigo y de reconocimiento que al migrante que ha cumplido toda la legislación desde el minuto 1. Y esto, por favor, hay que verlo concatenadamente, porque muchas veces, y sobre todo por Zoom, se estudian las indicaciones o las modificaciones de los artículos sin lograr ver la geografía real de lo que se está planteando. Y es algo natural, digamos, son muchas cosas a la vez, pero aquí lo que se ha hecho es un sistema paralelo que burla y cercena toda posibilidad de la autoridad migratoria o del Estado de Chile propiamente tal, no solo de tener una política migratoria, sino de poder incluso sancionar o hacer una diferencia real entre el migrante irregular y irregular. Por lo tanto, Chile hoy día, con este informe, no tiene ningún arma para tomar ninguna decisión con respecto a cualquier crisis migratoria que se provoque justamente por la crisis económica que va a provocar el COVID-19 en muchos países de la región. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Yo no pretendo dar el debate acá porque ya lo dimos. Creo que es legítimo tener planteamientos distintos y daremos el debate en la sala. Yo solo para precisar una cosa y que muy breve, y también le voy a dar la palabra a la senadora Yana Prosta, que me la había solicitado, pero muy breve. Sobre este tema creo que es importante señalar lo siguiente. En los últimos 2 años en Chile han ingresado de manera irregular aproximadamente 14.000 personas. A lo que se suman quienes han quedado en situación irregular por el vencimiento de visados de residencia o permisos de turismo. Lo anterior da cuenta que resulta fundamental hacerse cargo de esta realidad migratoria irregular en el país. Entonces el Estado tendría 2 opciones.
o expulsa a todos, lo cual es absolutamente inviable, ¿no? Puede tener una retórica de expulsión a todo el mundo como Trump, digamos, ¿no? Como estos gobiernos fascistas, digamos, pero la verdad es que eso no es viable. O bien dejarla sin ninguna posibilidad y hacer como que no existe la migración irregular y los dejas sin ninguna posibilidad. Bueno, la primera es imposible y muy costosa. Lo segundo creo que es irresponsable. La pregunta entonces no es si los migrantes que quedan en situación irregular van a estar dentro o fuera del país. La pregunta es si van a estar en Chile como regulares o como irregulares. Eso influye en si van a poder trabajar formalmente, pagar impuestos, cotizaciones, acceder a prestaciones sociales, seguridad social, etcétera. Y la otra opción es que vivan escondidos, ¿no? Como está ocurriendo en esta pandemia, que están escondidos, asustados y que no van a los consultorios por temor a ser deportados. Yo creo que esa realidad no le conviene a nadie. Lo que nosotros estamos ofreciendo es una puerta y es podrán solicitar, ni siquiera es un imperativo, podrán solicitar si cumplen determinados requisitos una situación intermedia, temporal, a mucha gente, porque esa realidad va a ocurrir, nos guste o no nos guste, va a ocurrir igual, está ocurriendo igual. Entonces la pregunta del Ejecutivo es cómo se hace cargo de esa realidad, ¿no? Y eso es lo que no queda claro en su respuesta. Pero bueno, daremos el debate en la sala y este debate sigue. Le ofrezco la palabra a la senadora Yasna Proboste para luego continuar con la tramitación donde estábamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como lo señalaba el asesor de la Subsecretaría del Interior, efectivamente cuando se presentó esta indicación en la sesión pasada, señalé en que esto puede ser una señal compleja, porque tiene un buen propósito, no dudo de aquello, pero se puede prestar para situaciones de abuso. Y lo mantengo, sin embargo, conversando también al día siguiente con otros parlamentarios a raíz de esta misma indicación, particularmente con el presidente del Parlatino, señalaba que había que buscar un mecanismo para abordar y establecer una facultad permanente a la Secretaría del Interior para regularizar a personas que ingresan o que están en nuestro país irregularmente. Esa facultad hoy día la tiene la actual ley de extranjería, que es una ley antigua y que es la que estamos cambiando. El problema es que es de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, si es que uno le quisiera otorgar esa facultad permanente a un órgano, en este caso, o a un subsecretario, al subsecretario del Interior. Entonces, cuando uno dice qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos cambiando, lo que tenemos es que hoy día existe en el actual decreto ley 1094 una facultad para que el subsecretario pueda realizar estos procesos de regularización, y en el actual proyecto, en nuestro juicio, no lo tiene. Entonces, cuando uno ve una serie de causales de residencias temporales que están en el mismo artículo 70 de este proyecto de ley, están contempladas opciones para regularizarse, pero el problema es cuando hay una gran cantidad de irregulares y no hay forma de poder establecer un proceso de migración ordenada, segura, y por lo tanto lo que en nuestra opinión el proyecto asume también es la existencia de irregulares, pero elude en muchos de sus artículos proponer algún mecanismo para resolver esta situación. Y por lo tanto creo que la indicación que ha presentado el senador Latorre va en esa dirección, de buscar alguna alternativa para resolver esta situación que es real, que existe. Entonces, tener un mecanismo que forme parte de compromisos internacionales que Chile ha asumido nos parece que es muy importante. Y yo centraría la discusión en ese esfuerzo, porque hoy día nosotros estamos cambiando un decreto ley por una nueva ley de extranjería, en donde el antiguo al menos tenía la facultad. Por eso que en Chile hemos tenido procesos de regularización. Lo tuvimos el año 98, el año 2007, la reciente que se hizo y que el Ministerio del Interior, a través del equipo que estuvo esta semana, el lunes, daba cuenta de la cifra, la del año 2018. En todas ellas se utilizó la facultad que tiene la actual ley de extranjería. Entonces, uno dice, no, en el nuevo proyecto de ley
se establecen en distintos momentos la posibilidad de regularizar, pero no hay una facultad clara que quién va a tener para hacer este proceso de abordar la situación de migrantes irregulares. Y por lo tanto, creo que el valor que tiene la indicación del senador Latorre es que provoca este debate y que desnuda también un problema que tiene este articulado, en donde se ha tratado de justificar que hoy día esta no es una buena iniciativa, pero el problema es que cuando hay una gran cantidad de irregulares por mucho tiempo, o personas que han ingresado irregularmente por la frontera, hoy día no hay forma de solucionar este tema de forma global. Eso, presidente. Me ha solicitado también la palabra el senador Navarro. La idea es poder continuar después con la tramitación. No sé si el Ejecutivo después también quisiera agregar algo, pero sí, ahí pidió la palabra. Pero la idea es que podamos avanzar, porque si no, no vamos a terminar acá en Derechos Humanos, hoy día al menos. Yo voté a favor de esta indicación, hice la argumentación respecto a qué hacemos hoy día con los migrantes que están irregulares, que no van a recibir ningún apoyo del Estado y que representan no solo un riesgo para sus vidas, sino también un riesgo para la comunidad donde están, dado que están desprotegidos y son susceptibles altamente de contagio. Y en segundo lugar, parece ser que al Ejecutivo le interesa tener un mecanismo discrecional, y esa es la referencia que entiendo hace Mijael Bonito, para poder determinar cuándo no otorgar la residencia temporal, que es una facultad que se entiende que se quiere privativa del Ejecutivo. Una migración regulada también significa una ratificación o normalización regulada, es decir, tiene que estar también establecido cómo un ciudadano extranjero pasa de no estar regulado a estar con transitoriedad y a estar con residencia permanente, en un camino progresivo con cumplimiento de requisitos, porque lo que ahora estamos haciendo es lo que ha señalado la señora Proboste, de oleadas de regularizaciones. ¿Me explico, no? Cuando hay un conflicto grave, entonces abrimos las puertas y que entren todos los que puedan. Todo indica que se requiere un mecanismo estricto de cumplimiento de requisitos para proceder escalonadamente a obtener la residencia transitoria, la residencia definitiva. Yo solo quiero llamar la atención de que a todas luces hoy día se requiere un mecanismo transitorio que permita que en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, la población migrante no se encuentre en situación de desmedro respecto al resto de la población, porque el riesgo es de todos, no hay distingos, todos son vectores, todos son susceptibles de contagio, todos representan un riesgo si no tienen las condiciones mínimas. Y en tercer lugar, aprovechando que está el director de Extranjería, Álvaro Orole, ¿no? Sí, por ahí. Sí. Mira, el gobierno ha incentivado a través de la visa de responsabilidad democrática el ingreso venezolano. Entiendo que son 300.000. ¿Van a tener alguna ventaja comparativa estas visas extraordinarias del gobierno para determinados países en este proceso de regularización? ¿Qué va a hacer con ellos? Porque quien abrió esa puerta fue el presidente Piñera, me explico, ¿no? Y hay un listado, entiendo, de más de 150.000 todavía en Caracas solicitando visa. ¿En qué situación está este instrumento discrecional de una visa de responsabilidad democrática que escapa a esta ley? La pregunta es, ¿esta ley contiene la posibilidad de que el gobierno determine un tipo especial de visa para determinados ciudadanos saliéndose de los esquemas de esta ley migratoria? ¿Esa facultad sigue persistiendo o esta ley la anula? Yo tiendo a pensar que la discrecionalidad del otorgamiento de visa sigue estando en manos del Poder Ejecutivo. Y puede otorgar visas especiales o extraordinarias a quien lo determine. Nosotros queremos que este proceso sea lo menos discrecional posible, lo más transparente posible y lo más regulatorio posible. Y también un poquito las cifras de cuántas personas irregulares tenemos, porque el mayor problema que enfrentamos hoy día con los migrantes, venimos de un debate del ingreso familiar garantizado, que lo hemos rechazado porque los deja fuera. O sea, claramente, y están en la misma situación de los pobres en extrema pobreza o los pobres en Chile, sin ingresos y con riesgos vitales para ellos y su familia. Entonces, ¿cuál va a ser la categoría en cumplimiento fiel de los derechos humanos? Las personas son todas iguales, no importa que sea de otro color de piel o que sea extranjero, está en territorio nacional. ¿Cuántos son los que están en esta condición y que no sabemos? Porque saben, si tenemos una alta población irregular,
tenemos líos, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, no sabemos si están enfermos, o sea, representan un riesgo. Y si representan un riesgo, van a ser perseguidos. Y claramente no creo que sea la idea de este gobierno, ni de ningún gobierno, salir a cazar migrantes, como lo acostumbra Trump en Estados Unidos, o a separarlos de sus hijos. Entonces, esta es una gran oportunidad para poder aclarar esa situación y tener una ley que no permita discrecionalidad del gobierno de turno, una ley regulatoria respecto a la migración y hacernos cargo del problema de los irregulares. Porque si no, en algún minuto político X, un gobierno va a decidir regularizar a 100.000, a 200.000, porque tomó la decisión política. Yo quiero que eso esté regulado exactamente por la ley, de cómo pasan de regulares a residencia transitoria y a residencia definitiva, con un trámite claramente transparente y no por una decisión política del gobierno de turno. Eso es, presidente. Bien. Solicito la palabra el Ejecutivo. Ojalá breve, por favor, para poder continuar la tramitación. Por su intermedio, presidente, efectivamente comparto lo que comentó. La gran mayoría de los extranjeros que estén regular en el país es por turismo vencido, visa vencida. Ninguno de ellos ha sido expulsado. Y para regularizar, lo único que tienen que hacer es tomar su teléfono o en un computador, pedir un cálculo de multa. Se demora segundos. Y eso también se mantiene justamente en el proyecto. Ahora, justamente, donde tenemos que hablar del punto, y si se da el debate, tiene que ver con los ingresos clandestinos. Entonces, tenemos dos opciones. Uno, que es cómo funciona ahora, es justamente como lo plantea también el proyecto de ley, si esta solicitud es excepcional y se hace al subsecretario del Interior, o la medida que justamente fue la aprobada, que es el incentivo al ingreso clandestino, a no respetar la frontera, a entrar escondidos, a trabajar durante 2 años, también escondidos, a merced justamente del abuso del empleador. Imagínense lo que hace el empleador cuando lleven 20 meses de trabajo. Perfectamente le puede decir, ¿sabe qué? No te voy a pagar los próximos 4 meses, porque si no, te voy a acusar, o si no, no voy a contar esa fecha. El incentivo de justamente la medida que plantearon versus el diseño original del proyecto de ley es una migración sin restricciones, porque en la práctica dicen que cualquiera puede regularizar, aún si ingresa de forma clandestina, aún si tenga antecedentes, no hay ningún límite, y también los deja excesivamente a disposición del empleador que le da este contrato y lo dejó de estos 2 años. O sea, yo creo que es súper legítimo la pregunta de cómo se regularizan los extranjeros que están en Chile. Si tienen turismo visa vencida, cálculo de multa fácilmente e incluso hay un protocolo de casos sociales. Si es justamente a través de ingresos clandestinos, existe la petición respectiva, usualmente por casos humanitarios, y se ha dado de la solicitud al subsecretario. Pero la medida aprobada justamente genera un incentivo que nosotros consideramos por lo menos perverso. Presidente, muy breve. Por su intermedio a la senadora Proboste, yo entiendo perfectamente su preocupación. Y de verdad que es tremendamente válida la preocupación. O sea, es muy legítimo que se preocupe uno por los migrantes irregulares. Pero les invito a que lean el artículo número 23, que es el de la Política Nacional de Migración y Extranjería. La fijación de la política. ¿Cuál es el contenido que debe tener esa política? ¿Ya? Y esa política tiene que considerar obligatoriamente la realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país, el respeto y promoción de los derechos del migrante. ¿Qué artículo dijo, perdón, que no lo escuchamos bien acá? 27, artículo 23. 23. Sí. Las relaciones internacionales, los intereses de los chilenos, pero también la integración y la inclusión de los migrantes. Y eso supone, porque para que entendamos el diseño de la ley, las oleadas migratorias o los temas de migración son muy dinámicos. Chile era un país emisor de migrantes, ¿ya? Un país de origen, hasta hace muy poco. Y de pronto se convirtió en un país de destino. Eso podría cambiar también a futuro o incrementarse como país de destino. Entonces, no puede haber una rigidez específica en una legislación general y abstracta para solucionar problemas puntuales. Lo que se busca es tener una política nacional que tiene objetivos claros de defensa de derechos humanos y de intereses del país, que sea capaz, con facultades del Consejo de Política Migratoria, ¿ya? Y una política migratoria que además tiene que ser presentada al Congreso dentro de los 30 días de su fijación, ¿ya? Que permite establecer subcategorías migratorias, las que sean necesarias para abordar el tema migratorio, más
una facultad que ya estaba en el inciso séptimo, artículo primero, que tenía el subsecretario, que tiene el subsecretario del Interior, para tener casos de esta naturaleza. Entonces, las facultades están, la forma de aplicar la política migratoria está, y es obligatorio hacerse cargo de estas cosas dentro de la política migratoria. Y la herramienta también está, que es la creación de subcategorías migratorias, que pueden ser creadas en cualquier minuto justamente para abordar las realidades dinámicas del fenómeno migratorio. Entonces, no es necesario tener algo que, si bien podría solucionar el problema de los migrantes irregulares, también lo puede incentivar, pero además deja al Estado sin ninguna herramienta para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna necesidad de abrir un túnel cuando la puerta se va armando dependiendo justamente, y no de forma discrecional, porque además llega al Congreso, y esta ley tiene un catálogo de derechos muy importante, donde se reflejan específicamente los derechos de los migrantes, se aborda la no discriminación arbitraria, se aborda la igualdad ante la ley. Entonces, la ley por sí misma obliga a la política migratoria que se haga cargo de este problema. Lo que se propone, o lo que se aprobó en el inciso segundo del artículo 70, combinado, ojo, siempre concatenado, con el cambio en el numeral sexto del artículo 131, ¿cuál es el otro? Y eliminar el numeral cuarto del artículo 34, que es la prohibición facultativa de ingreso, fue justamente abrir un túnel por debajo de la frontera o por debajo de la política migratoria. Ese es nuestro punto, que ya las herramientas para abordar el tema están en la ley. Y corresponde al Ejecutivo abordarlas, sí, plantearlas también, porque justamente es el Ejecutivo, el que sea de cualquier color político, el que tiene que abordar el fenómeno migratorio. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces donde quedamos, en el artículo 133, me parece, ¿no? 33. Corresponde ver la indicación del presidente senador Latorre, el artículo 133, que está en la página 129 y continúa en la 130. ¿Quiere precisar brevemente? Presidente, para don Álvaro Lorio, la pregunta sobre visa responsabilidad democrática, esa visa otorgada de manera preferencial, ¿cuál va a ser el proceso? Porque este es un acto del Ejecutivo que yo comparto, una visa valiosa, ¿cuál va a ser? Porque ellos fueron invitados por el gobierno chileno o aceptados por el gobierno chileno. El procedimiento de regularización debiera estar contenido aquí, ¿no? Para poder establecer residencia transitoria y permanente, salvo agravante incumplimiento que ellos tengan. Ellos ingresaron de manera formal, por lo tanto, el protocolo para quedarse en Chile va a quedar establecido en esta ley. ¿Cuánto dura esa visa y cuáles son los alcances que harían no viable que esa gente se quedara? Hay algunos que están volviendo a Venezuela porque la situación económica de Chile y la pandemia ha resultado grave. Es bueno saberlo en cantidad porque forma parte, bueno, de una política que este gobierno tomó y que forma parte también de un conjunto de migrantes que tienen que ser apoyados a ese proceso. ¿Y cuánto va a durar? Lo digo como referencia a que en otro gobierno puede también determinar instrumentos de esa naturaleza, provocar, inducir migración, y si la inducimos hay que responsabilizarse de la misma adentro. Yo no sé cómo lo ha abordado Migración o el Ministerio del Interior y qué va a pasar con esos ciudadanos venezolanos. Lo digo porque hace unos días un grupo de ellos exigía regresar a Venezuela y estaban pidiendo apoyo para volver. ¿Cuál es el proceso regulatorio de esos ciudadanos? Y en particular, si esta facultad de visa, responsabilidad democrática o cualquier nombre que tenga, sigue siendo una facultad del presidente que pasa por encima de todos los procesos que aquí hemos señalado, porque en definitiva lo que es una decisión de carácter político. Eso. Bien, el Ejecutivo... Si no la puedo responder ahora, más adelante, o en la otra sesión, presidente, no hay problema que no sea de manera inmediata. Perfectamente, presidente. Adelante. ¿Se puede? Gracias, presidente. Senador Navarro, entiendo que
alrededor de 65.000 o 70.000 personas han ingresado a Chile en virtud de la visa de responsabilidad democrática. No hay que tener ningún procedimiento especial para ellos. Esas personas ingresan de forma regular con una visa de residente temporal. Cuando se vence esa visa, ellos tienen dos posibilidades: o prorrogan la visa de residencia temporal por otro año, o derechamente solicitan la visa de residencia definitiva. Y hoy día se hace por Internet. Esas personas tienen herramientas para conseguir empleo en Chile, tienen RUT, pueden bancarizarse y tienen todo lo posible para vivir como cualquier chileno desde el día que ingresaron. Justamente porque ingresaron con visa de residente desde fuera del país. En el minuto en que pisaron nuestro territorio, ellos ya están ingresando con todas las herramientas para valerse por sí mismos en la sociedad y facilitando plenamente su integración. No se trata de un acto arbitrario del presidente de la República. La norma actual, el DL 1094, permite justamente que se establezcan tipos de visados específicos con la firma de los ministros, por decreto, con la firma de los ministros de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, o en su defecto le permite incluso al Ministerio de Relaciones Exteriores, para aquellas visas de tipo consular, hacer modificaciones de visados y pedir diferentes requisitos para visados de tipo temporal. Y eso es una atribución absolutamente normal que tienen todos los ejecutivos en todos los países del mundo y no corresponde a ningún tipo de característica arbitraria. Sobre las personas que estaban en el consulado, la gran mayoría de ellos, entiendo, eran turistas que no estaban en condiciones de residencia en Chile. Y la exigencia que hacían para volver a su país no era al gobierno de Chile. La residencia que hacían para volver a su país era al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso estaban frente a la Embajada de Venezuela y no en ningún departamento de extranjería o en otro lugar que corresponda. De hecho, con nosotros nunca hablaron y la solicitud fue de que permitiera que un avión de Conviasa que venía de Venezuela se pudiera retirar. Y además la gran mayoría efectivamente eran turistas que estaban en Chile de forma irregular, de una u otra manera. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Retomamos entonces artículo 131, secretaria. 133. Sí, artículo 133, que está en la página 129, continúa en la 130. Y la modificación del presidente del Senado Latorre es para reemplazar la expresión "el que fundado en razones graves y calificadas podrá ser indefinido", respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34, por la frase "que correspondan de acuerdo al artículo 137. Bien. Sí, al tiro voy a fundamentar brevemente esta propuesta. La idea es, se busca eliminar la posibilidad de que autoridades administrativas puedan establecer plazos de prohibición de ingreso de manera discrecional, por los mismos motivos expresados en relación en la sesión pasada al artículo 131, por lo que se propone hacer una referencia directa a una norma de rango legal que establezca los plazos que la autoridad administrativa deberá aplicar. Esa es la justificación. Se ofrece la palabra, senador Iván Moreira. La verdad, presidente, bueno, a mí me interesa también la opinión del Ejecutivo, pero lo que yo entiendo aquí es que la relación que se busca hacer con el artículo 137 está plenamente justificada y acorde a derecho. La prohibición de ingreso indefinido debe ser fundamentada en razones graves y calificadas, no es de ninguna manera arbitraria. Hay otra indicación en el artículo 137 para eliminar la posibilidad de prohibición indefinida. Esto debe ser analizado de manera global y no desde la perspectiva del miedo a un eventual mal uso. Por ello, yo siento, y por eso quiero la opinión del Ejecutivo, yo pienso que una indicación de esta naturaleza debiera ser rechazada. Y por eso me gustaría ver la opinión que tiene el Ejecutivo en esta materia. Adelante, saludamos al subsecretario que se incorporó.
Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Disculpe la demora. Estábamos en una reunión solo para planificar todo lo que implica el despliegue operativo producto de los anuncios de cuarentena. Así que estábamos en eso. Disculpe, presidente, por la demora. Presidente, solo para entender bien, la restricción que se quiere imponer es al subsecretario que puede, de manera excepcional, disponer la expulsión en casos calificados por razones de seguridad interior o exterior. Solo para entender el contexto más global de este artículo, presidente, es que la lógica de la creación del servicio es que tenemos dos niveles de ejecución de política pública, ¿no es cierto? Una es el nivel político, que determina los objetivos de política, y el segundo nivel es un servicio de ejecución. Eso es justamente lo que nos falta en materia migratoria. Lo que nos falta en materia migratoria es justamente que estamos confundimos el nivel de ejecución con el nivel de definición de política, porque está todo concentrado en la Subsecretaría del Interior. Por mucho que sea el Departamento de Extranjería y Migraciones, sigue siendo un departamento de la Subsecretaría de Interior. Entonces, el objetivo de la creación de un servicio es justamente separar los niveles. Esto es equivalente, presidente, solo para que ustedes lo tengan en cuenta, que la política económica la fija el ministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda. Sin embargo, el recaudador de impuestos es el Servicio de Impuesto Interno, que son lógicas separadas. Es como si fuera el recaudador un departamento de la Subsecretaría de Hacienda. Y por eso es tan importante, para fines de determinar claramente responsabilidades, que el nivel de ejecución sea un servicio distinto. Y lo que hace el 133 es quién por regla general establece la medida de expulsión en el servicio en sus niveles nacionales y regionales, y por excepción en la Subsecretaría del Interior. Y lo que se propone con la modificación del 133 es eliminar la frase, ¿dónde está? La última oración. El que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido respecto del plazo, respetando los criterios de proporcionalidad. Y lo que se elimina es la frase, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34, porque corresponda de acuerdo al artículo 137. Lo que hace aquí, presidente, es que el subsecretario en razones, y por eso lo eleva de nivel, excepcionalmente el subsecretario que decreta la expulsión puede establecer una prohibición absoluta de ingreso a una determinada persona. Nosotros creemos que esa facultad excepcional tiene que mantenerse en el nivel político y tiene que estar radicada en el subsecretario de Interior. Senador Alejandro Navarro. Solo una duda general respecto de los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, que pudieran tener la chilena y la argentina, o la chilena y otra. ¿Tiene alguna incidencia en esta facultad al tener doble nacionalidad? ¿Cuándo efectivamente una de ellas prima para este efecto? Lo digo porque no vaya a haber algún tipo de discrecionalidad después que a un chileno con dos nacionalidades le terminen aplicando la nacionalidad distinta a la chilena. No sé si ha pasado o se ha determinado algún caso al respecto. O también en el caso de extranjeros con doble nacionalidad. ¿Cómo se distingue? Porque hay muchos tratados distintos con distintos países y al tener doble nacionalidad, ¿en qué caso se le aplica? ¿A cuál de ellas se le aplica la expulsión? Eso. Adelante, su secretario.
Presidente, no, en ese caso, obviamente, nunca un ciudadano chileno puede ser expulsado de su propio país, salvo por resolución judicial en una condena que sería la de extrañamiento, que es una condena judicial que es completamente distinta a esta. La situación que de la que estamos hablando es siempre un ciudadano extranjero que, producto ya sea de una sentencia judicial o de una resolución administrativa, es expulsado del país. Bien. La Secretaría, si quiere usted, explica, hay dudas sobre la admisibilidad de la modificación. Yo tengo mi interpretación, pero le ofrezco la palabra a la Secretaría. Sí, gracias, presidente. La Secretaría tiene dudas porque la verdad que se le está modificando la función que tiene la atribución del subsecretario. Entonces eso sería una materia de iniciativa exclusiva, pero una sugerencia. Senadora Yasna Proboste. El audio, senadora. Ahí sí. Quisiera hacer una consulta porque más bien entiendo que lo que hace la indicación del senador Latorre es que referencia de una manera distinta, que es la referencia del 137. Y por lo tanto creo que eso hace que la indicación sea admisible, porque no es que él esté creando esta nueva facultad, sino que lo referencia a lo que ya hoy está. Eso pregunto a la Secretaría. Presidente. Bueno, a mí me gustaría saber si previnieron esta opinión de la Secretaría de que pudiese ser ¿cómo se llama? Inadmisible. Por eso el Ejecutivo previó que esta pudiese ser eventualmente inadmisible. ¿Hay alguna base para que fuera inadmisible desde el punto de vista del Ejecutivo? Como yo no había reparado en ese hecho de inconstitucionalidad, porque yo creo que yo la voy a rechazar. Sí, subsecretario. Presidente, yo sigo la interpretación de la Secretaría en este caso, en que la facultad, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República es establecer, modificar o eliminar funciones de servicios públicos. Y justamente lo que estamos regulando es una función del subsecretario del Interior, que es la de disponer la expulsión y los términos en que ella se dispone. Por lo tanto, coincido con la Secretaría en que lo que hace es la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Mi punto sobre la admisibilidad es que, a ver, nosotros no quitamos la facultad, sino que perfeccionamos su ejecución. O sea, el órgano sigue pudiendo establecer plazos de prohibición de ingresos, solo que no indefinidos discrecionalmente, sino que la modificación mejora la técnica legislativa remitiendo una norma del mismo proyecto, una norma legal, que es más precisa en cuanto a plazos, lo que significa tener certeza jurídica respecto de esta sanción. Eso es lo que yo estoy proponiendo con la modificación. Por lo tanto, yo considero que es completamente admisible. Presidente, si me permite, solo para una correcta interpretación. Sí, adelante, subsecretario. Voy a leer el artículo porque creo que es bastante clarificador. Corresponderá asimismo al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para el numeral segundo. Dice, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, suprimir y determinar sus funciones o atribuciones. Determinar. Y claramente aquí estamos determinando cuál es la atribución del subsecretario del Interior, que es un funcionario público. Y por lo mismo creo que cabe dentro exactamente dentro de la causal de... Sí. Gracias, presidente. Presidente, mire, en virtud de lo que ha señalado para la historia fidedigna de la ley, en virtud de lo que ha señalado el Ejecutivo y lo que ha señalado también o ha dejado constancia la Secretaría, yo creo que lo mejor para la historia de la ley
es que votemos la admisibilidad de este artículo, de esta indicación suya. ¿Le parece? Bien, sí, votemos en primer lugar la admisibilidad, obviamente, de la modificación. En votación la admisibilidad de la indicación 133. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor de la admisibilidad. Senador Moreira. En contra de la admisibilidad. Senadora Proboste. Presidente, yo creo que la indicación es absolutamente admisible porque, como hemos señalado, solo refiere el artículo al 137, es decir, estas facultades ya existían, así es que me parece que está totalmente admisible. Señor Presidente. A favor de la admisibilidad. Entonces, Senador Kast se fue, ¿no? Senador Kast, sí, no está. Senador Kast no está. 3 votos a favor y 1 en contra, se declara admisible. 3 votos a favor y 1 en contra, se declara admisible entonces la indicación. Bien, procedamos a votar la indicación. Senador Navarro, ¿cómo vota la indicación? A favor. Senador Moreira. En contra de la indicación. Senadora Proboste. A favor. Señor Presidente. A favor. Queda aprobada la indicación 3-1. Ya, vamos a la otra. Ahora corresponde ir al artículo 135, inciso primero y final, con una indicación, está en la página 131, una indicación del senador Latorre, para en el inciso primero reemplazar la expresión 72 por 24. Sí. Que está... Sí, que reduce el plazo que tiene, que no puede ser superior a 72 horas y lo reduce a 24 horas. Esa es la primera indicación. Bien. Y después, en el inciso final, reemplaza también la expresión 72 por 24 y 48 por 24. También reduce las horas en el caso que el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas, dice 72, ahora diría 24 horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de, dice 48 horas y ahora diría 24 con la propuesta. Bien, muy breve acá lo que se busca es una concordancia con la Constitución y con el Código Procesal Penal. El plazo máximo para detención de una persona es de 48 horas, de acuerdo al artículo 19, número 7, letra C de la Constitución. En materia penal, este plazo es de 24 horas, según el artículo 131 del Código Procesal Penal. Actualmente, los recintos policiales en los que se mantienen personas extranjeras detenidas a la espera de materializarse sus órdenes de expulsión no tienen las condiciones para alojar a personas en condiciones mínimas de dignidad e higiene por plazos superiores a estos, por lo que se sugiere reducir los plazos a los mismos que existen actualmente de acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Extranjería, pues de lo contrario esta reforma legal se traducirá en una reforma en perjuicio de derechos ya establecidos con anterioridad. Esa es la justificación. Senador Iván Moreira. Bueno, la verdad que con respecto a esta indicación, la 135, sobre los plazos de detención antes de la expulsión de 72 a 24 horas, bueno, yo siento que el último inciso es más peligroso y quiero ver cómo lo ve el Ejecutivo. Yo encuentro que el último inciso es más peligroso porque está dejando libre a las personas si no la expulsa en 24 horas. La detención en el Código Penal es para ponerlo ante un juez de garantía. Aquí es para el cumplimiento de una orden, entonces, como hay un plazo de 24 horas,
puede terminar la persona no teniendo ninguna sanción. Entonces yo creo que eso es peligroso y por eso yo quiero saber cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo. Yo he hecho algunas críticas, señor presidente, porque en el tema de las migraciones tenemos visiones distintas, gobierno, la derecha, la izquierda, la oposición, porque yo siento, y siempre lo reitero, de que hay una mirada de poco menos que cero restricción, de una solidaridad total. Si la solidaridad es muy bonita, pero en la medida que lleguen muchas personas a Chile, porque ya sabemos perfectamente y lo hemos dicho, de que pueden llegar más de 1 millón de personas cuando termine la pandemia, porque a pesar de lo que se diga o no se diga, Chile está muy bien parado internacionalmente y yo creo que va a ser un lugar dentro de tanta pobreza en Latinoamérica que van a querer venir para acá. Y si nosotros no tenemos una ley migratoria regulada, ordenada, de todas estas indicaciones que se han presentado, muchas de ellas dan para la interpretación. No quiero hablar de mala fe ni de que sean indicaciones engañosas, no, lo que yo quiero decir es que dan para la interpretación y ante la interpretación siempre va a perder el Estado. Por eso yo la voy a votar en contra, pero también me interesa conocer la opinión del Ejecutivo por su intermedio, presidente. ¿El subsecretario o el Ejecutivo? Presidente, yo creo que aquí efectivamente tenemos que tener una discusión bien de fondo, porque la pregunta es, las preguntas son dos, la verdad. Si es que la medida de expulsión es una medida de última ratio en materia migratoria. Es decir, solo se expulsa a aquellas personas que han cometido graves infracciones a la legislación migratoria y por esa razón el país decide que esa persona tiene que ser expulsada. Recuerda que la medida incluso racional es que se le notifique el abandono, es decir, la obligación de abandonar Chile de manera imperativa. O sea, lo lógico es que yo le diga a una persona que ha incumplido la legislación chilena, que no cumple con las normas que nuestra sociedad se impuso, que le pida que por favor abandone el país. Cuando se impone una expulsión, ya sea administrativa y peor aún si es judicial, lo que se hace, presidente, es que forzosamente, imperativamente, a través de la fuerza pública a esa persona hay que sacarla del país. Entonces la pregunta es, si es que dado que hay una decisión que fuerza a una persona a salir del país, si damos o no las condiciones para que esa expulsión se materialice. Y ahí entramos a lo segundo, presidente. Yo creo que la discusión de fondo, si es que no queremos que la expulsión se materialice, entonces la discusión del plazo es irrelevante. Pero hay que ser un poquito más transparente y decir que en realidad lo que se pretende es que no exista la expulsión. Y que solo que no exista la expulsión administrativa y que por lo tanto esa no sea una herramienta de política migratoria. Y en ese caso no es esta la forma, creo que la forma es simplemente derogar todos los artículos que disponen la expulsión de extranjeros. Pero, presidente, si que nosotros creemos que la herramienta de la expulsión debe existir, obviamente muy bien regulada, si creemos que la expulsión debe ser una herramienta obviamente excepcional, extraordinaria en materia migratoria, bueno, tenemos que establecer las condiciones para que esa medida administrativa o judicial se cumpla. Y la verdad es que establecer un plazo de 24 horas para llevar a efecto una expulsión es en realidad hacerla imposible. Piensa una persona, presidente, que se determinó, reside en Punta Arenas, y hay que trasladarla en un vuelo comercial a cualquier país, presidente, en el extranjero, pero que un vuelo que dura al menos 8 horas, por ponerlo así, o al menos quizá un vuelo en que Chile tiene vuelos una vez a la semana, quizá ni siquiera 3 veces a la semana,
Pero esto implica que es tal la coordinación logística que usted tiene que lograr, que tiene que detener a la persona en Punta Arenas, trasladarla a Santiago, ponerla en un vuelo comercial acompañado por 2 funcionarios policiales que van a resguardar su expulsión en un plazo de 24 horas, presidente. Yo creo que eso hace impracticable la expulsión y por lo tanto creo que el debate no deberíamos tenerlo respecto al plazo, sino realmente respecto de si queremos o no que exista la herramienta de la expulsión como herramienta en materia migratoria. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra, nos vemos a la senadora Yasna Proboste, no sé si estará escuchando, pero se ofrece la palabra. Ahí sí, ya, muy bien. Sí, senador Alejandro Navarro. Presidente, el artículo 136, sí, pero el 135 en su último inciso establece que además, pasadas las 72 horas que están actualmente en el texto, hay un plazo máximo de privación de la libertad de 48 horas, es decir, son 5 días al final, entre que medie la decisión de privación de libertad por expulsión hasta la expulsión, hay un plazo máximo de 5 días. Yo diría que en esto, si hay procedimientos transparentes y que cuentan con alternativas como ha planteado el subsecretario, uno lo puede establecer. ¿Cuál es la media internacional respecto a este tema? Para una expulsión, ¿es posible mantener a una persona detenida 5 días? Porque en el caso de alguien que esté al lado del aeropuerto Pudahuel, está el plazo de las 72 horas, más para hacer efectiva la expulsión, un plazo máximo de 48 horas. Una vez transcurridas las 72, 5 días parece ser un plazo adecuado por los recursos que se puedan instaurar, por los avisos que haya que dar. Pero no son 72 horas, el artículo 135 establece 72 más 48, presidente. Por tanto, si la indicación que usted ha planteado la disminuye a 24, manteniendo las 48 horas, quedan en 72. Si no, no es que no. Así es. Y no sé cuál es el estándar internacional respecto de esta situación. En todo caso, persiste la facultad discrecional del subsecretario de decretar esa expulsión inmediata. Hay un caso que lo toman al tipo, lo suben sin maleta al avión y lo expulsan. No sé si hemos tenido casos. Ahora, más adelante viene otro artículo que dice que tiene que si no podrá ser ejecutada si hay orden judicial que lo establezca. Lo veremos más adelante, porque han habido casos, yo recibo denuncias de expulsiones desde Antofagasta con orden judicial en contra, pero solo ratificar que son 5 días, 72 más 48, el plazo que está incorporado en este artículo, y no solo 72. Eso, presidente. Nadie más ha solicitado la palabra. Votemos, sí. Ahora, yo considero que sí es posible, salvo tal vez situaciones extremas que por alguna diferencia de horas y que nadie va a reclamar, nadie va a recurrir, se podría dar una situación de más de 24 horas. Gente, como decía el subsecretario, alguien que esté en alguna zona extrema y no esté disponible el pasaje comercial, pero en 24 horas perfectamente se puede implementar esa medida y además hoy mismo no se puede detener a alguien por más de 24 horas. Entonces, esto es algo que la misma Corte Suprema dice que se aplica el Código Procesal Penal, que son las 24 horas. Eso es la regulación actual para cualquier persona. Entonces, la idea es que una política migratoria no retroceda en cuanto a derechos fundamentales también de las personas migrantes, sino que implemente lo que existe hoy en nuestro propio Código Procesal Penal, en la ley actual. Ese es el criterio. No estamos en contra de la posibilidad de expulsar gente si eso amerita, como decía, una medida de última ratio. Ponemos en votación entonces la modificación. En votación la indicación. Sí, perdón, no lo había visto. Subsecretario.
Perdón, presidente, solo para total claridad. El caso de la Constitución, que establece el plazo de las 24 horas para el delito flagrante para ponerlo a disposición de la justicia. Este no es el caso, porque creo que incurre en una imprecisión el senador Navarro por su intermedio, presidente, cuando dice que hay expulsiones inmediatas. Eso no existe, las expulsiones inmediatas no existen, hay un procedimiento, hay un decreto supremo dictado por la Subsecretaría de Interior o la Intendencia o un tribunal que decreta la expulsión. Recién ahí, eso tiene todo un procedimiento, y se lo digo yo porque firmo, si quiere le muestro la pila que tengo aquí de decreto de expulsión. Lo que hay es un procedimiento de expulsión que no es ante delito flagrante. Y por eso mismo, la cita que se debe hacer correctamente es respecto al artículo 19, número 7, letra C, pero inciso segundo, presidente, donde dice, y lo leo para total claridad: si alguna autoridad hiciere arrestar o detener a una persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición el afectado. De nuevo, no estamos en esa situación, porque en este caso es la autoridad competente para decretar la expulsión. Y entonces es mucho más similar a lo que establece la frase siguiente: el juez podrá, por resolución fundada, cosa que siempre la expulsión es una resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días, y después trata un plazo extraordinario, que es el plazo para el caso de las conductas terroristas, presidente, que creo que no viene el caso. Y por lo mismo, el plazo de 72 horas está dentro de los plazos constitucionales en que una persona que producto de un procedimiento, no producto de un delito flagrante, presidente, y ahí está la confusión. Aquí no hay expulsiones por delito flagrante. Aquí hay expulsiones como consecuencia de un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. Y por lo tanto, en ese caso, lo que corresponde es que el plazo sea adecuado para poder llevar adelante la medida administrativa sancionatoria que ha dispuesto la autoridad competente. Y en este caso es la expulsión. El plazo de 24 horas hace inefectiva la sanción administrativa. Y por lo tanto, presidente, en realidad lo que se está haciendo es, sin decirlo, hacer imposible la expulsión administrativa. Gracias, presidente. Pongamos en votación el... Sí, a ver, senador Moreira. Presidente, le pido la palabra. Yo quisiera hacerle la siguiente consulta a la Secretaría. La verdad que hay muchas, de verdad uno puede tener visiones distintas, proponer indicaciones, pero de verdad que hay indicaciones que son muy delicadas para el país. Entonces, a mí me gustaría saber, por su intermedio, presidente, a la secretaria, de que nos dijera cuál es el mecanismo que hoy día habría para poder presentar indicaciones o en la Comisión de Hacienda cuando se vea este proyecto, o si es posible en la sala. Ahí yo quisiera tener mayor claridad, porque bueno, está claro que hay dos visiones en esto, y a mí de verdad hay 2 o 3 indicaciones que a mí me parece que son muy delicadas para este proyecto y para el país. Entonces yo quiero saber, y las indicaciones que yo voy a presentar es para eliminar ciertos aspectos de las indicaciones que se ha aprobado por mayoría de la oposición aquí en esta comisión. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Por su intermedio, señor presidente, las indicaciones las puede presentar en la Comisión de Hacienda. Y en la sala se renuevan las indicaciones, pero no se presentan indicaciones. No puede pedirse, por ejemplo, yo encuentro el artículo está bien, pero el último párrafo no es... puede pedir votación separada. No, o sea, tenemos esa posibilidad. No. Yo lo planteé, presidente. El 135 establece 72 horas, se le detiene. Si en 72 horas no se le expulsa, se deja en libertad, inmediatamente opera un plazo
para hacer efectiva la expulsión de máximo de otras 48 horas, ¿me explico? O sea, los hechos hoy día son 5 días, 72 más 48, de ser aprobada la indicación, hay 24 horas, si efectivamente hay falta de tiempo administrativo, como señala el subsecretario, claramente el inciso último del artículo señala de que efectivamente tiene otras 48 horas para hacerlo, o sea, el plazo se mantiene en 72, hoy día está en 5 días, por tanto el argumento de la distancia y todo lo demás desaparece, o sea, hay 72 horas para hacer ese trámite. No sé cuál sería la diferencia, todos sabemos que la libertad, dejarlo en libertad y detenerlo al tiro, puede ser de procedimiento policial, no sé si... No, 72 horas, no lo ha expulsado, queda en libertad, inmediatamente hay otras 48 horas, si se intenta la expulsión, ya el plazo no es de 72, es de 48. O sea, efectivamente no es que no se la vaya a echar, tiene 48 horas después para... Dice que posteriormente para hacer un máximo de 48 horas. Eso. Sí. Sí, subsecretario, adelante. Presidente, sí, solo para aclarar, es que porque fue que una lectura parcial nos lleva al engaño, presidente, respecto a esto, pero voy a leer el párrafo a que se refiere el senador Navarro por su intermedio, presidente. Señala, en todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad, conforme a las disposiciones de este artículo, será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas las 72 horas desde el inicio de la privación de libertad. Es decir, el senador Navarro nos expone que estaría, el plazo sería de 5 días y estaría siendo reducido a 3. Quiero aclarar eso, presidente. Esta persona es dejada en libertad, por lo tanto lo que hay que hacer es volver a buscarla, volver a detenerla, y una vez que la detienen, empieza a correr nuevamente el plazo para poder llevar adelante la expulsión. Es decir, no hay 5 días o 3 días de detención, presidente. Lo que hay aquí es que en lógica de no privar de libertad de manera excesiva y imponerle una carga al Estado, la ley lo que hace es le dice, mire, ¿sabe qué? Usted solo notifique la expulsión cuando tenga preparada logísticamente el procedimiento de expulsión, porque va a tener solamente 72 horas para expulsar. Si es que no logra expulsarlo en 72 horas por cualquier razón, porque perdió el vuelo, porque no lo pudo traer de Punta Arenas o por cualquier razón, lo tiene que dejar en libertad, obligatoriamente. Dejado en libertad, usted puede nuevamente detenerlo cuando de nuevo tenga comprado el pasaje, ajustado la logística, si lo logra encontrar, lo vuelve a detener y tiene nuevamente 72 horas para practicar la expulsión. Entonces, por eso le digo, presidente, de lo que estamos hablando es de las condiciones para practicar una expulsión. El plazo no es sumable o de alguna manera no se puede sumar el plazo primero con el plazo segundo porque son dos plazos completamente distintos. Primero lo priva de libertad para poder expulsarlo si usted, por ineficiencia del Estado, no logró expulsarlo dentro de las 72 horas, lo tiene que dejar en libertad. Porque ahí, y creo que en eso concordamos, presidente, plenamente con la comisión, el plazo de 72 horas es un plazo razonable para que una persona, en virtud de una medida administrativa como la de expulsión, no pase más tiempo privado de libertad. Gracias. Hay una cuestión de la resolución. Presidente, sí, Mijael Bonito, si es posible agregar... Presidente, por Sí, el senador Navarro preguntaba sobre el estándar internacional en la materia. El único estándar internacional que se conoce en la materia a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el estándar del alojamiento, que tiene que ser en un lugar diferente de los presos, de los privados en libertad por delitos, digamos, porque efectivamente la persona es sujeto de una expulsión. Y el estándar que se conoce internacionalmente es un estándar de tiempo razonable para materializar la expulsión o deportación. Así se ha señalado en la Corte Interamericana. Si quieren, se puede buscar en el caso Vélez Luz versus Panamá. Yo lo busqué porque me acordé del caso y es una respuesta. Ese es el estándar internacional.
no se establece un plazo, justamente porque no es lo mismo expulsar a una persona a España que a China, por ejemplo. O no es lo mismo expulsar a una persona que resida en la región metropolitana a una persona que resida en Punta Arenas. Entonces no se establece un plazo específico. Nosotros nos hemos impuesto la carga de establecer un plazo para buscar una mejor forma de respetar los derechos y que sea mucho más objetivo. E incluso una forma de que cuando el Estado falla en la materialización, la persona se le suspende la materialización, ya no puede ser materializada o ejecutada la expulsión. Es al revés. Nosotros nos estamos poniendo una carga superior al estándar internacional de derechos humanos en la materia. Si la ponemos en 24 horas, efectivamente, como dice el subsecretario, va a ser de todo imposible materializar cualquier expulsión, incluso a las personas que están en la región metropolitana. Gracias, presidente. Bien, muy brevemente, yo tengo la información que la Corte Suprema fijó un criterio en el año 2013, durante el gobierno del presidente Piñera I, en dos casos, caso del cuartel Borgoño Santiago y Jennifer Candelo en Arica, con personas detenidas durante entre 2 y 3 semanas. Y ahí la Corte Suprema fija el criterio que debe ser en 24 horas. Entonces no es algo arbitrario, un capricho, sino que hay fundamento acá en esta propuesta, también en la experiencia pasada. A ver, pongamos en votación para cerrar este artículo. En votación la indicación 35, inciso primero e inciso final. Sí, los dos. Ya. Senador Navarro. ¿De la indicación? Sí. A favor. Senador Moreira. Rechazo. Senadora Proboste. Yo en esto, presidente, tengo una diferencia, porque, o sea, una preocupación más bien. Tal vez tiene que ver con nuestro paso por la gobernación del Huasco y nuestro trabajo con la ley de extranjería, pero yo entiendo que a lo mejor para algunos 72 horas les puede parecer un plazo excesivo, pero cuando se trata desde el Estado de organizar una situación como esta, no es un tiempo tan que se dilate tanto, la verdad. También tiene razón el subsecretario Gali en que los dos plazos no son sumables. Entonces, tal vez, claro, como en la actual ley está el plazo de las 72 y las 48 horas, uno puede tener a lo mejor un acuerdo distinto, pero prefiero abstenerme en esta oportunidad, presidente. ¿Están dispuestos a buscarle un horario y la indicación de buscar alguna... A ver. Está en votación. No, yo sé que estamos en votación, pero el Ejecutivo, presidente, por su intermedio, como aquí de alguna manera tenemos perdida la votación, mi pregunta es la siguiente. Todavía no. Mi pregunta es la siguiente: ¿el Ejecutivo se podría abrir a un plazo distinto? ¿O la respuesta del gobierno es definitiva? No. Sí, aunque estamos en votación, pero creo que es pertinente la pregunta del senador Moreira. Muy breve, solamente para responder al senador Moreira, y justamente siguiendo la lógica que planteó la senadora Proboste en la sesión anterior. Esto fue muy discutido en la Comisión de Gobierno y en la Cámara. Y por lo mismo, la verdad es que nosotros preferimos llegar, si es que con este texto y cumplir los compromisos que se adquirieron en la Comisión de Gobierno y llegar a la sala si es que hay modificaciones del plazo en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que es la discusión propia de la sala. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Hay dos votos a favor, uno en contra y una abstención, y la abstención incide, por lo tanto hay que repetirla. Senador Navarro. No, presidente, todos estos temas, yo estoy porque voté a favor para que se discutan en la sala, porque en general el debate lo que hace es ilustrar a toda la sala, hacer un criterio conocido, porque si no se subsumen
y aquellos artículos que hayan sido votados a favor se votan se votan en paquete en la sala a veces, y por tanto no hay posibilidad de discutirla. Yo creo que vale la pena abrir este debate sobre los tiempos, particularmente por el tema de la Corte Suprema, pero claramente hay razonabilidad en lo que plantea el subsecretario y la senadora Proboste. Pero yo estoy de acuerdo en que abramos el debate, porque en el texto del informe, no solo de la comisión, sino de la sala, de que los plazos son de esta manera, para que efectivamente el próximo subsecretario, el actual subsecretario, tengan claridad de los mismos. ¿Me explico? Y en especial, opiniones como la del senador Conchumilla, particularmente en temas de resolución de la Corte Suprema, posibilitan una mayor comprensión de la legalidad de los alcances ante pronunciamiento de la Corte Suprema. Y por tanto, yo voté por aprobarla para poder provocar el debate en la sala, porque el Ejecutivo puede reponerla. Y allí, en base al criterio más amplio, poder determinar, incluso apoyar la actual norma, pero con un debate más amplio que el de la Comisión de Derechos Humanos. Hay que repetir la votación con la advertencia de que la abstención de mantenerse igual se va a sumar a la mayoría. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. Voto a favor con la observación que he señalado de abrir el debate en la sala y disponible incluso para ratificar el criterio planteado por el subsecretario, pero con un debate más amplio en materia jurídica, el pronunciamiento de la Corte Suprema. A favor. Senador Moreira. Reitero mi votación en contra, porque creo que esta indicación es muy peligrosa para lo que representa la ley migratoria que estamos votando. Senadora Proboste. Yo como abrigo la esperanza de que el senador Latorre o el senador Navarro en algún momento sean subsecretario del Interior. Creo que las 72 horas lo van a agradecer en ese momento, así que prefiero abstenerme. Señor presidente. A favor. Hay 2 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, por lo tanto la abstención se suma a la mayoría y queda aprobado por 3 votos a favor y 1 en contra. A ver, estamos pasados en 10 minutos la hora de la citación. Me explicaba la secretaria que estos horarios de franja de comisiones se fijaron excepcionalmente. Entonces, no sé si podemos prorrogar, o sea, ese... El acuerdo de comité es claro. Es que no. Pero Ahí... pero podemos prorrogar para terminar de votar. Por eso... Si se puede hacer alguna excepción. No, pero por eso... A ver... Aquí corten la transmisión de la televisión. Secretaria, a ver. Sí, el acuerdo de comité, señor presidente, dice que las comisiones podrán sesionar en la misma franja, es decir, de 3 a 4 y media y de 5 a 6 y media, permitiendo el funcionamiento hasta 2 comisiones simultáneamente en cada una de ellas. Entendiendo que ese es el horario hasta las 6 y media, pero si por las personas que tienen que seguramente regresar a sus casas, de televisión, no sé. Quedan dos indicaciones, pero son largas. Hay una que es larga, la 137, porque la otra, ¿qué número es? La 145. Esa es más breve, ¿no? O también... Las 2 precisiones que hay que ver. Y hay que ver 2 precisiones que ver. Entonces, a ver, si igual ya esta semana no lo sacamos. Eso es lo que yo quería pedir, presidente. ¿Es posible que hagamos una sesión? No, pues hacer una sesión, no sé, estoy pensando mañana jueves o el viernes, solo vía telemática, porque son 2 artículos nomás. 2 artículos más 2 precisiones. Sí, bueno, pero en una hora la despachamos para tratar de salir de esto lo antes posible, entendiendo las razones que ha dado la secretaria y los acuerdos, pero yo le propongo de que ojalá pudiésemos tener una sesión, si no es posible mañana, el viernes. Estoy de acuerdo con su presidente. ¿Está de acuerdo? Ustedes pongan la hora, yo estoy disponible. Pero pregúntale a la 1, 2, 3. Generemos lo que puedo hacer por WhatsApp. Lo que puedo hacer por el WhatsApp de la comisión es ver horarios donde tengamos quórum, porque en el fondo... Pero aquí tenemos quórum los 3 y yo creo que la senadora Proboste también.
Siempre está disponible, yo la veo en todas las comisiones trabajando. Así que sí la hace. Sí. Que tendría que ser, o sea, yo podría mañana de 3 a 4 y media en la franja, de 3 a 4 y media. Sí, de 3 a 4 y media. Ya, pues hagámoslo mañana de 3 a 4 y media. La franja de comisiones, que se fijaron franjas de comisiones para la televisión y todo el equipo. ¿Les parece mañana de 3 a 4 y media? Sí, y el Ejecutivo habla con el senador Kass, muy amigo. Hay que llamar a Felipe. Es mucho más amigo el senador Moreira, claramente. No, oye, yo voy a hablar con el senador Kass, y ustedes también, para que... Hay que ponerle un bono de incentivo. Mañana entonces, de 3 a 4 y media. De 3 a 4 y media. Se cita a la Comisión de Derechos Humanos para continuar la tramitación. Muchas gracias, presidente. No, gracias a usted, gracias a su secretario por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Hasta luego. Oye, si en una hora...